La naturaleza puede llegar a ser tan extraña como sorprendente. Resulta que en la naturaleza existen algunos hongos que pueden llegar a manipular de cierta manera el comportamiento de algunos insectos. Hola biotubers, en el bioblog de hoy vamos a hablar sobre los hongos entomopatógenos, principalmente sobre el género Cordyceps, el cual es el género más conocido y más divulgado de este tipo de hongos. ¿Qué son los hongos entomopatógenos? En términos muy sencillos, los hongos entomopatógenos no es nada más que un hongo que puede enfermar a un insecto. Para entender un poco más sobre la clasificación de los hongos entomopatógenos, quiero introducirles a la clasificación taxonómica que utilizamos los biólogos. La clasificación va desde el dominio y va bajando del dominio al reino, del reino al filo, del filo va a la clase, de la clase va a un orden, del orden va a la familia, de la familia se ubica el género y del género llegamos a la especie, a lo más básico de todo. La mayoría de estos hongos entomopatógenos se ubican dentro del filo Zygomicota y Ascomicota. En estos dos filos se ubican dos órdenes principales. Para los Ascomicotas son los hipocreales y para los Zygomicotas son los entomotorales. Y dentro de estos dos órdenes se conocen alrededor de 750 especies. Entremos dentro del orden hipocreales, ya que dentro de este orden encontramos 4 géneros diferentes, los cuales van el Metacordyceps, el Aphocordyceps, Ophiocordyceps y el género que vamos a hablar más adelante, que es el Cordyceps. Pero antes de entrar a este género Cordyceps, veamos un poco más sobre su biología, principalmente sobre su ciclo biológico. El ciclo vital de estos hongos entomopatógenos se divide en 2 etapas. Tenemos una etapa parasítica y otra saprófita. El aspecto de este ciclo de su vida les permite actuar a estos hongos como patógenos facultativos, es decir, que no tienen la necesidad de infectar a un insecto para sobrevivir. Revisemos también cómo es el mecanismo de infección de este tipo de hongos entomopatógenos. Los hongos entomopatógenos infectan a un insecto mediante 4 fases. La fase de adhesión, la cual consiste en que una espora de estos hongos se adhiere a la cutícula, o sea, a la piel del insecto. En esta etapa, la espora reconoce algunos tipos de sustancias que eliminan la cutícula del insecto para adherirse. Y así comenzar la siguiente etapa. En esta etapa, llamada etapa de germinación o fase de germinación, consiste en el desarrollo del hongo. Pero para que esto suceda, la espora necesita encontrar condiciones ideales. Necesita tener un 90% de humedad y que la temperatura vaya entre 23 y 25 grados centígrados. Y entramos a la siguiente etapa, en la etapa de inducción. En la etapa de inducción nosotros ya hablamos de una enfermedad real dentro del insecto. Es cuando el hongo ha ingresado dentro del insecto, dentro de las cavidades del insecto y comienza a crecer o a multiplicarse. Esta etapa se le facilita mucho al hongo ya que los insectos tienen un sistema inmunológico muy primitivo, el cual no reconoce que estas partículas del hongo que están ingresando a dominar otras cavidades son agentes extraños al insecto. Y encontramos una etapa de desarrollo. Esta etapa sucede cuando ya el insecto está completamente muerto y el hongo se desarrolla por completo en toda la estructura del bicho y comienza a crecer el cuerpo fructífero, de donde van a salir muchas más esporas. Bien, una vez sabiendo todo este mecanismo de infección y todo este proceso que llevan los hongos, entremos en materia. Entremos a los hongos Cordyceps. ¿Por qué son tan especiales este tipo de hongos? Primero que nada, es el género más conocido en hongos entomopatógenos, con unas 500 especies descritas. La popularidad de este hongo viene por un videojuego llamado The Last of Us, o en español El Último de Nosotros, el cual salió en el año 2013, donde este hongo fue el responsable de la zombificación que tuvieron los humanos dentro de este videojuego. El argumento del juego es completamente irreal. No existe ningún tipo de hongo que pueda zombificar a un humano. Esta fama que tiene este hongo de zombificar no viene nada más que un precedente de que este hongo es conocido por infectar a las dichosas hormigas llamadas hormigas zombie. La especie que es responsable de este tipo de hormigas zombie se llama Cordyceps unilateralis, las cuales al ser contagiadas por este tipo de hongo cambian de comportamiento. Las hormigas al ser insectos sociales tienen un comportamiento especial de manada o de comunidad. Este hongo modifica dicho comportamiento, ya que controla el sistema nervioso central de la hormiga, haciendo que la hormiga salga fuera de su nido y se dirija a un lugar perfecto donde este hongo pueda fructificar. A pesar de esto, 2 especies de este hongo Cordyceps, son muy apetecidas dentro del mercado
asiático. Estas especies se llaman Cordyceps sinensis y Cordyceps militaris. Ambas especies son comestibles. Aquí entra la investigación. La Universidad de Alcalá de Madrid se dio el trabajo de conocer por qué estos hongos son muy cotizados. Así que sintetizó compuestos farmacológicos a base de estos hongos, en el cual consiguieron el ácido cordycepídico, el ácido glitamínico, esteroles, polimanitos, poliaminas, vitaminas del grupo B, especialmente B1 y B2, vitaminas E y K, y hasta 20 minerales diferentes, en los cuales se encontraban sodio, zinc, potasio, calcio, cobre, magnesio y selenio. ¿En dónde se encuentran estos hongos Cordyceps? Estos hongos Cordyceps se distribuyen principalmente en Asia y en América, aunque también se los encuentra en el continente europeo y el continente africano. Los hongos entomopatógenos atacan a muchos grupos de insectos, como Lepidoptera, Diptera, y Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera, y a otros artrópodos como arañas y ácaros. ¿Cuáles son los beneficios de estos hongos entomopatógenos? Aunque aún falta mucho por saber sobre estos hongos, es necesario encender la curiosidad dentro del campo científico e investigativo de nuestros países. Uno de los beneficios de estos hongos es que ayuda al control de poblaciones de estos insectos ya mencionados. También se sabe mucho que estos hongos son muy utilizados dentro del campo de la agroecología. La agroecología es una rama de la biología donde se intenta introducir organismos vivos para el control biológico. Estos agroecológicos son mucho más amigables para el ambiente y para el ser humano. Así que en Chile, en el Instituto de Investigación Agropecuario, desarrollan ciencia en base de ellos como biopesticidas sobre algunas plagas, ya que como lo mencioné no son tóxicos ni perjudican a la salud ni al ambiente. Además, en México se ha comenzado el estudio de estos hongos entomopatógenos para comenzarlos a integrar dentro de nuestros sistemas de cultivo, y han desarrollado muchos proyectos de investigación. Solo en China estos hongos son cultivados, porque su valor puede llegar a ser hasta de $150 el gramo, y son muy apetecidos como alimentos, por las propiedades antes mencionadas. No hay que olvidar que vivimos en países megadiversos. Recuerden que hay que utilizar esta biodiversidad con responsabilidad, y es muy interesante comenzar a develar esos organismos que son tan raros para la naturaleza. Hasta aquí el videoblog de hoy, queridos youtubers. Ha sido un gusto compartir esta información con ustedes sobre estos hongos entomopatógenos y lo curioso que pueden llegar a ser. Además de saber que han inspirado grandes juegos como The Last of Us, y sigamos aprendiendo sobre la maravillosa biodiversidad que tenemos los países. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta luego. Antes de despedirme quiero enviarle un saludo a Gabriel Ríos, Héctor Jaramillo y Nicolás Matamoros, 3 youtubers que me han pedido que los salude por este medio. Gracias youtubers por seguirme y no se olviden de compartir, comentar y darle me gusta a este video.